Buenas noches amigos, espero que alguien esté despierto por ahí, que de pronto quiera dialogar, conversar o hablar de algún tema. Yo el día de hoy, por ejemplo, estaba viendo entre los libros pequeños que tengo en la biblioteca y les comento que me encontré con este libro que es muy común para los que de pronto son de mi época, ¿no es cierto? Entonces se llama Nuestro pan diario. Era un libro muy común que generalmente servía como devocional, o sea, uno se levantaba en la mañana, leía parte o buscaba, mejor dicho, la fecha que tocaba y leía la página que tocaba del libro del pan diario, nuestro pan diario. Entonces, el día de hoy encontré este libro en mi biblioteca y quiero compartirles un poquito de lo que dice acá como para el día de hoy, ¿no? Dice usa lo que tienes. Entonces, ¿qué nos quiere decir con usa lo que tienes? Recuerden que hay un dicho también que dicen, aunque algunos dicen que lo dijo Lutero, otros dicen que lo dijo un científico, otros dicen un matemático, pero hay un dicho muy sabio que dice donde estés con lo que tengas, haz lo que puedas. Lo repito, donde estés con lo que tengas, haz lo que puedas, ¿no? Entonces justamente el pan diario dice el día de hoy, usa lo que tienes. Es decir, que siempre vamos a tener algo para poder usar para bien, tanto de uno como de los demás, ¿no? Shalom para Lorenita Prado, para Florianes, y todos los que están escuchando. Entonces, el texto bíblico dice en Shemot, Shemot es el nombre original de lo que se llama el libro de Éxodo, ¿no? Shemot significa en hebreo, estos son los nombres. Eso significa Shemot, refiriéndose a los nombres de los que salieron de Israel, del pueblo de Egipto. Saludos para mi amigo el pastor Diego Chávez también y su familia. Entonces, en el libro de Shemot, estos son los nombres, o Éxodo, salida en griego. En el capítulo 4 del 1 al 17, hay una historia bien interesante, ¿verdad? Es cuando Hashem, cuando Elohim llama a Moisés, y porque él ve la zarza que no se quema, le parece algo bien ilógico y se acerca, ¿no? Y ahí escucha una voz que le dice, sácate las sandalias porque el lugar que estás pisando, Kadosh es, o santo es, ¿no es cierto? Entonces, entre las cosas que se dan entre el diálogo que entablan Elohim con Moisés ahí, hay algo interesante que le dicen Shemot 4.2. Le dice Dios que vaya a una misión, ¿no es cierto? Que le va a enviar a Egipto a sacar al pueblo de Israel de la clase de la esclavitud. Y Moisés dice, pero yo no sé ni siquiera hablar bien. ¿Por qué no envías a otro, verdad? Moisés no quería involucrarse en algo tan serio, tan delicado. Sin embargo, Dios pues hizo que se involucre y algo que le dice Dios, de pronto le hace una pregunta, ¿no? Una pregunta, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Le dice a Moisés, y en ese tiempo era muy normal que los pastores, los ancianos, los mayores, incluso los que tenían autoridad en las comunidades de la época, tengan un báculo, ¿no es cierto? Un báculo o lo que nosotros llamaríamos hoy un bastón de madera. Entonces le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él lo que tenía es una sencilla vara de madera, pero Moisés muy pronto iba a descubrir lo que Dios iba a hacer con esa vara de madera, ¿no es cierto? Entonces le dice que la tire al suelo y ustedes saben que esa vara se convirtió en serpiente. Moisés se asustó un poco, obviamente después Dios le dice que la vuelva a tirar y volvió a convertirse en una vara, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios con esto, en esta reflexión, ¿no? Que a veces uno se preocupa mucho, recuerden que el mismo Yeshua dijo, por nada estéis afanosos, bueno, eso lo dijo el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, dice, delante de Dios, en toda oración
y con ruego y súplica. Entonces uno debe ir al Padre orando, confiando que Él va a escuchar la oración, va a responder la oración, pero debe ir también con ruego y con súplica. Les comento que, por ejemplo, en la antigua Roma, cuando un esclavo pedía algo a su amo, tenía que poner las manos así. De hecho, la palabra plegaria en el latín viene de plegar las manos. Entonces, un esclavo, un doulos, o en griego se dice doulos, esclavo, en latín se dice llano. Entonces, un esclavo, cuando quería algo de su mano, lo que hacía es una plegaria, justamente plegando las manos, ¿no? Entonces, de ahí vino eso de la plegaria, de poner las manos. Entonces el apóstol Pablo dice, por nada seáis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda, en la oración, con ruego y con acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Agradeciendo obviamente la respuesta de Dios, porque recuerden que a veces no Dios va a responder como uno quiere, sino como Dios ve que a uno le conviene. Entonces la oración es importante, pero también es mitad mitad, es decir, uno debe orar, pero también actuar. Entonces, si uno va a orar, va a actuar. Alguien puede estar en una canoa de pronto y quiere llegar a la orilla, tiene que orar y está bien, pero también tiene que remar, tiene que actuar, ¿verdad? Entonces hay un dicho también que dice, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, volviendo al texto de Moshe, en Shemot, en Éxodo, le dice Dios, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Dios va a utilizar una vara, una sencilla vara de pastor, porque él era pastor de ovejas en Madián y a 40 años. Y con esa vara justamente va a hacer que vaya a Egipto. Cuando se presente ante Faraón, cuando él tira la vara, se va a convertir en serpiente. Cuando él tiene que hacer que vengan ciertas plagas, él va a tener que utilizar la vara. Y de igual manera cuando salen de Egipto y van a cruzar el mar de juncos o el mar rojo, como dicen las versiones, de igual manera él con la vara tocaba el agua y se abrió. Entonces podemos ver que aún lo que parece más sencillo Dios lo puede utilizar para su gloria, ¿no? Entonces la reflexión que el pan diario, que es este librito que lo encontré hoy en mi biblioteca mientras arreglaba, nos dice justamente eso, no usa lo que tienes, porque Dios va a permitir que incluso tú uses lo que tienes, lo que Él te ha provisto para bendecirte, ¿no? Aquí también en el relato dice que Dios nos ha dado posesiones, nos ha dado también talentos. Recuerden que Dios nos ha dado talentos. Los talentos, digamos, cada persona a veces los desarrolla. Hay dones que ya son irrevocables que también Dios da. También hay cosas materiales que Dios provee. Entonces, a veces podemos bendecir con provisiones, con bienes materiales, pero a veces de pronto no, puede ser con el talento que Dios nos ha dado, con los dones que Dios nos ha dado. Y justamente el pan diario de hoy dice que para cumplir la voluntad de Dios se debe emplear lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, aquí cuenta la historia de una viuda que era anciana, ya avanzada en edad, ya restringidas en sus actividades debido a su salud. El médico le prohibió salir de casa y dice que ella se sentía mal porque siempre en su vida había sido útil a los demás. Entonces ya le está restringida en sus actividades, dice que estaba deseosa de servir a Yeshua, ¿no es cierto?, de servir a Hashem. Entonces ella se puso a orar para ver qué puede hacer y dice que se acordó que ella es muy buena para tocar el piano, lo que es producir música, ¿no es cierto?, en el piano, en el sintetizador, en el teclado. Entonces dice que ella lo que hizo es sencillamente poner un anuncio en el diario Oakland Tribune y el anuncio decía: pianista tocará himnos por teléfono a diario para los enfermos y desesperanzados. Servicio gratuito. ¿Qué les parece un anuncio así? Claro, estamos hablando de la época que no había el internet, ¿no? Era la época donde lo que la gente leía es los diarios para informarse. Lo que había es apenas la televisión por cable. Sin embargo, esta mujer virtuosa, viuda anciana, dice que para poder servir a los demás,
puso el anuncio que ella era pianista profesional, que tocaba himnos y que podía servir a los enfermos y desesperanzados a través del teléfono. Ella ponía el teléfono fijo a la antigua, y tocaba los himnos, y dice que mucha gente le llamó, muchas personas le llamaron. ¿Por qué? Porque enfermos siempre va a haber. Basta ir a un hospital, a una clínica, no importa el lugar, siempre va a haber enfermos. Entonces, muchos de ellos no tienen ni quien les visite. Siempre va a haber desesperanzados. ¿Cuáles son los desesperanzados? Aquellos que, aunque puedan tener dinero, no son felices. Ustedes saben que mucha gente, aún grandes actores de Hollywood, se han suicidado. ¿Por qué? De hecho, uno de ellos, un famoso artista, incluso yo vi muchas de sus películas, y él era un ejemplo para muchos. Sin embargo, él dice, lo más triste ha sido vivir solo estando acompañado, ¿no es cierto? Lo más triste ha sido vivir solo estando acompañado. Deja esa nota, pues, y él se suicida, ¿no es cierto? Tal vez usted ubique a este famoso artista. Entonces muchos tienen soledad, muchos tienen desesperanza. Entonces esta mujer, al poner ese anuncio, muchos le llamaron y muchos cobraron ánimo con los himnos. ¿Por qué? Porque los himnos es un estilo de música, digamos. Recuerden que Pablo dice, cuando estén reunidos, si uno tiene salmo, cante un salmo. Si uno tiene un himno, cante un himno. Si alguien tiene un cántico espiritual, también puede cantar, dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la música da alegría, la música de hecho provee alegría. Entonces el salmo, que son canciones, oraciones hechas canciones, son la mayoría, digamos, es el libro más leído de la Biblia, el libro de los salmos. Pero los salmos son en realidad oraciones que hizo el rey David en sus momentos de alegría, en sus momentos de tristeza, en sus momentos de prueba, de dolor, de sufrimiento. Otros también que compusieron salmos, lo hicieron en diferentes épocas de la vida. Entonces las canciones van a alegrar el alma, ¿no es cierto? Van a alegrar el alma, mucho más si las canciones van dirigidas a Dios o en adoración a Dios. Entonces esta mujer anciana, tocaba el piano y a través del teléfono pudo ayudar a muchas personas que estaban en los hospitales, que le veían incluso ya escuchaban en grupo, a los desesperanzados, a los solitarios, a los que querían suicidarse. Entonces dice que a tal punto fue el efecto que tuvo este anuncio que ella tuvo que hacer una lista. ¿Qué les parece? Una lista para en los meses poder ir tocando para ciertas personas, porque estamos hablando de la época que no había el internet, ¿no es cierto? Como hoy tenemos. Entonces, ella cuando le llamaban, a veces incluso daba como un servicio a la carta, ¿no? Decía, ¿y qué himno quiere escuchar? ¿O qué canción quiere escuchar? Entonces, como era una pianista profesional, había sido maestra de música de joven, entonces ella alegraba los corazones, las almas de las personas, de los enfermos, de los solitarios, tocando el piano, tocando el teclado. Y su música había llevado, dice, aliento a cientos de personas. Muchos de ellos le abrieron su corazón y pudo ayudarles y alentarlos. Así como dice acá, de igual manera el Salvador, que es Yeshua, o Dios mismo, Hashem, te puede decir que tienes en tu mano, ¿no es cierto? Entonces, donde estés, con lo que tengas, haz lo que puedas. Entonces, yo no sé si usted se acuerda de la serie de MacGyver, ¿no es cierto? MacGyver era una serie que daban en los 80 cuando yo vivía en Ambato, era adolescente, estábamos en el colegio y no nos perdíamos esa serie cuando había como, y él a veces solucionaba las cosas con lo que tenía en la mano, ¿no es cierto? Muchos se desesperaban, no podían, sin embargo, él podía coger un chicle, coger por ahí algo de sal, hacer una bomba y abrir una puerta que no se podía abrir. O sea, él podía hacer muchas cosas. Entonces, obviamente Dios nos ha dado salud, que es importante, mucho más si tenemos todos los miembros del cuerpo sanos, lo cual ya es una gran ventaja, porque sin lugar a dudas la salud es la mayor bendición que puede haber para una persona. Entonces, podemos hacer muchas cosas con las herramientas que tenemos en casa. Podemos arreglar la sala, podemos arreglar la cocina, el dormitorio, podemos ayudar al prójimo. Por ejemplo, con estudios como los que yo hago acá cada vez que puedo conectarme e instruir en algo por lo menos a alguien.
y animar con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esta pequeña reflexión que nos quede en nuestro corazón, que nosotros siempre vamos a tener algo por hacer, algo bueno, porque a veces uno piensa que si no se tiene todas las herramientas, no se puede hacer algo, pero no necesariamente es así. Muchas cosas se han inventado a través de la historia, está documentado por los científicos, los libros de ciencia, justamente por la necesidad. O sea, de pronto han necesitado solucionar algo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Sencillamente inventar algo y se ha solucionado las cosas, ¿no? Saludos para Tony Bosques de San Miguel, para mi amiga Dalila Cuesta también de Carapungo. Entonces, usemos lo que tenemos, usemos lo que Dios nos ha dado, las herramientas que nos ha dado. Miren, en el caso de Moisés mismo, ¿no? Como de una vara que él tenía como pastor, cuando Dios le llama a libertar al pueblo de Israel, Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Y dice una vara, usa esa vara. Y esa vara se va a convertir en serpiente para mostrarse ante Faraón. Con esa vara él va a tocar el mar de juncos para que se abra las aguas y pueda cruzar el pueblo de Israel a salvo y salir de la esclavitud. Entonces todos tenemos cosas o talentos o dones que Dios nos ha dado y que podemos usarlo para bien. Como esta mujer viuda que era una pianista, ya era mayor, el médico no le dejaba salir de la casa y ella se desesperaba, no sabía qué hacer. Entonces, ella se le ocurrió poner el anuncio en el diario y a los que estaban tristes y solitarios y despechados y enfermos, que llamen a su casa, y ella tocaba la música que a ellos les gustaba y de esa manera a muchos les alegró su vida. Felicitaciones, dice primo, muy buena tu labor. Saludos desde Quinsaloma. Bueno, mi primo es allá director de un establecimiento educacional. Gracias, Tony, por escucharme. Entonces, usemos lo que tengamos, ¿no? Y recordemos esa frase tan importante, ¿no? Donde estés, con lo que tengas, haz lo que puedas. Y recordar lo que también dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, ¿no es cierto? ¿No? Dice, agradece y no te quejes. O sea, es interesante lo que dicen, ¿no? Generalmente los que se quejan causan más problemas, o sea, en realidad, ¿no? De pronto todos nos hemos quejado en la vida por alguna situación, pero hay gente que es más quejona. Entonces, el apóstol Pablo también dice clarito, ¿no? Quéjate menos y agradece más. Entonces, dale gracias a Dios de tener lo que tienes, usa lo que tienes para la gloria de Dios, para ayudar al prójimo, a tu familia y a ti mismo, ¿no? Entonces, esta pequeña reflexión les quería dejar en la noche de este librito, de los varios que tengo, gracias a Dios, en mi biblioteca, que se llama El Pan Diario, donde hay una reflexión diaria basado en un texto de la Biblia. En este caso, el texto de la Biblia fue Shemot o Éxodo, capítulo 4, verso 2. Usa lo que tienes. Bendiciones.